Los eventos deportivos siempre traen emoción a la gente, especialmente al país donde se va a organizar dicho evento. Y si se trata de fútbol, pues mucho más. Brasil, el país más grande de toda Sudamérica y el motor de esta región, acogió en el año 2014 el torneo más grande y prestigioso de todo el mundo, el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Brasil, considerado uno de los principales países emergentes, destinó más fondos que ningún otro anfitrión para la organización de esta copa. Y esta inversión, que en un comienzo pensarían que iba a ser muy bien aceptada de parte del pueblo, ocurrió todo lo contrario, ya que generó un grave problema en Brasil. Hizo que ésta se vea dividida. Entonces, basándose en que un evento deportivo tenga gran influencia en un país, podemos investigar tres cuestiones. Por un lado, ¿se sirve organizar esta copa para obtener un ingreso o crecimiento económico? ¿O por lo contrario, solamente fue una excusa para malgastar recursos y apoyar la corrupción? Y entonces, específicamente, ¿cuáles fueron las consecuencias socioeconómicas que ocurrieron en Brasil tras organizar el Mundial de Fútbol? En primer lugar, tendremos el crecimiento económico, gracias al turismo, la movilidad urbana, las infraestructuras, el negocio para las pequeñas empresas y la generación de empleos. Bueno, la movilidad urbana sería gracias a que al ingresar tantos turistas al país, se tendría que mejorar las vías de transportes, los aeropuertos, las carreteras. Y en la parte de las infraestructuras fue en la creación de los estadios, ya que para organizar una Copa del Mundo se necesitan tener una gran cantidad de estadios y por ejemplo, en una ciudad poca tradicional en la que no se compartía mucho, a pesar de que Brasil sea un país futbolero, hay algunas zonas en las que el fútbol no es muy conocido, no es muy popular en esa zona. Pero a pesar de ello, se construyeron estadios de gran magnitud, costando millones de soles, miles de millones de soles. Y cuando los equipos locales de esa zona eran de cuarta división, entonces se gastaron millones solamente para, por ejemplo, un estadio que sirve para cuatro partidos de fase de grupos en la Copa del Mundo, cuando después estos ya no iban a ser utilizados. Otro ítem que apoyó el crecimiento económico fue el turismo. Como se puede ver en la presentación, 600.000 extranjeros ingresaron al país generando 3.000 millones de dólares, mientras que en los locales 3 millones se movilizaron generando 9 millones de dólares. Otro ítem que apoyó fue la generación de empleos. Gracias a la creación de bares y hamburgueserías cerca de los estadios, se generó 12.000 empleos. Por la creación de los estadios se creó 24.500 puestos de empleos y anualmente se generaron, en ese año de la organización del mundial, se generaron 3.6 millones de puestos de empleo. Un último factor para el crecimiento económico serían los negocios para las microempresas. Las microempresas representan el 20% del PBI nacional, en el caso de Brasil, y las microempresas representan el 60% de las empresas generales, las más grandes. Según Sebrae, las microempresas generaron 150 millones de dólares, mientras que la expectativa para ese año fue que generen 225 millones de dólares. Otra consecuencia socioeconómica fue el despertar social. El país fue más maduro, tuvimos una democracia evolucionada, la violencia se redujo, la juventud se volvió más protagonista y la sociedad se formó con más ambición. Eso se debe a que las personas, los mismos brasileños, al ver que el dinero que podía haberse destinado a la educación o a la salud y se iba invertido en crear nuevos estadios, cuando la verdad no eran necesarios porque los estadios que tenían ya eran modernos, entonces la gente empezó, como dice mismo el título, a despertar, ya que se dieron cuenta de la clase de estafa o de trafa que estaban sus mismos funcionarios, el mismo presidente o los mismos alcaldes estaban teniendo como un mal manejo de la situación. Y una tercera consecuencia sería que hubo crítica por prioridades de inversión. Primero se ocurrió que hubo mucho gasto y poco resultado. Luego los estadios, en vez de invertir en salud y educación, generaron más adelante las protestas y manifestaciones. Entonces, esto en conclusión de todo lo estudiado, podemos ver que por un lado, si bien hubo un crecimiento económico, más no un desarrollo como país, y por el otro lado,
hubo estas críticas, hubo estas marchas que, a pesar, ni bien cuando el estadio, cuando los partidos de fútbol del mundial ya habían comenzado, las marchas y las manifestaciones seguían. Entonces, tendríamos que analizar de parte el punto de vista de parte de los mismos organizadores y de parte de las personas. Y se vieron muchas noticias, la verdad que los medios de comunicación lograron encubrir un poco esta situación compleja que se vivió. Entonces, esta investigación o este pequeño resumen que estoy dando se, se puede dar, es muy importante para la sociedad, ya que debemos saber que a pesar de que hay eventos deportivos que necesitan mucho dinero y mucha inversión, si tendríamos que en verdad ponernos a pensar de que qué necesita en verdad el país. Los países de Sudamérica necesitamos salud, necesitamos educación, entonces debemos tomar conciencia y que los presidentes o alcaldes tomen conciencia de cuáles son las prioridades en el país.